Ustedes en casa no miren el reloj porque todavía nos queda mucho programa en el que vamos a darles buenos consejos económicos para este año que estamos a punto de comenzar. Llevamos un 2023 pagando mucho más por la cesta de la compra, los alimentos han subido una media de un 15% si los comparamos con lo que pagábamos en 2022, pero ya saben que productos como el azúcar han subido un 66% o el precio de una botella de aceite de oliva ha llegado a superar los 10 euros por litro. Claro, hay que preguntarse qué va a pasar con esos precios el año que viene, van a seguir subiendo, nos van a dar una tregua y además esta noche la gran pregunta, no solo queremos hablar de esa cesta de la compra, que también, sino también de hipotecas, de vivienda, de posibles inversiones a futuro. ¿Cómo se presenta en general la economía en 2024? ¿Es buen momento para vender, para cambiar de trabajo, para invertir? Vamos a responder hoy a algunas de esas preguntas con la ayuda de Miguel Ángel Temprano. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es economista, con larga experiencia como profesor también de estrategia, director de multinacionales, gestor de fondos de inversión, así que te voy a pedir que apliquemos todos esos conocimientos al momento actual, pero antes de nada vamos a mirar, Miguel Ángel, lo que están diciendo las previsiones para el año que viene, que a priori, bueno, se presenta como un año de freno económico. ¿Qué es lo que dicen esos cálculos? Patricia Navarro. El Gobierno cree que la economía crecerá un 2% el próximo año, pero lo cierto es que sus estimaciones están por encima de las que hacen la mayor parte de los organismos económicos. La OCDE, por ejemplo, en su última proyección ha rebajado en 5 décimas su previsión de crecimiento para España, del 1,9 al 1,4% para 2024. Por debajo de la estimación del Ejecutivo también está la de la Comisión Europea, que calcula un crecimiento del 1,7% para el año que viene, son 2 décimas menos que lo previsto en septiembre. Y otro importante organismo económico, el FMI, también ha rebajado su previsión de crecimiento para España para el año que viene, lo hace en 3 décimas, del 2% al 1,7%. Javier. Miguel Ángel, con estos datos, lo primero que te voy a pedir es que nos hagas de traductor. ¿Qué significa este freno? No en cuanto que vaya a decaer nuestra economía, no son datos negativos, pero sí que va a ser un crecimiento más lento de lo que hemos venido viendo últimamente. ¿Por qué y hacia dónde vamos? Bueno, en primer lugar, decir que los datos que da el Gobierno, los elabora el Gobierno, los datos que dan los organismos internacionales para mí tienen muchísimo más valor porque no son más que el compendio de lo que muchísimos analistas hacen, muchísimos centros de estudios. Yo a los datos que da el Gobierno de previsiones les doy particularmente muy poca credibilidad. Y ahora haríamos una amalgama, más que si vamos a crecer un 1,7... Sí, no vamos a la décima, sino a la tendencia. Sino a la tendencia, ¿vale? Entonces, lo primero es que hay que quitar todo lo que es la paja. Nuestra economía es una economía bastante débil estructuralmente. ¿Y por qué lo es? Porque es altamente dependiente de que el resto de las economías crezcan. Y esto viene derivado a que el principal de nuestros sectores productores es el turismo. Es decir, si nuestros vecinos, nuestros potenciales visitantes... Tenemos el ejemplo de Alemania, por ejemplo, que está en horas bajas. Claro, no tienen renta disponible suficiente, cortan sus vacaciones y las cortan en tiempo y en gasto. Y eso directamente afecta a nuestra economía. Nuestra economía ha sido la última en recuperar los niveles pre-COVID. Esto el Gobierno se ha encargado de ocultarlo de manera sistemática, cuando no de negarlo. Se han quedado con el dato de que ahora mismo teníamos el dato de crecimiento de PIB de los más altos de Europa, pero claro, hay que ver todo ese dato en el contexto y en el tiempo. Primero, el efecto base, es decir, cuando tú estás muy abajo, cualquier crecimiento te hace que tu subida porcentual sea mayor, pero luego es que además estabas muy mal. Entonces, el que hayamos crecido mucho, tal y como nos lo han vendido, lo siento, es una mentira. Estábamos muy mal, estábamos peor que Grecia, porque no crecíamos, o sea, nuestra base de partida era muy mala. Ahora no significa que estemos bien, seguimos igual, es decir, que dices, no, vamos a crecer más que el resto.
hay que verlo, dejemos los porcentuales, vayamos a nuestra situación de partida. A mí hay un ejemplo, Miguel Ángel, si me lo permites, que me parece muy gráfico, que es que tú estás en un edificio y si subes del primero al cuarto has subido 3 pisos. Puede ser que seas el que más has subido, pero estás en el cuarto. A lo mejor el resto están ya por el 7º, por el 8º o por el 10º piso, por lo cual están mucho más altos. Yo hay un ejemplo que también... no porque fuese Aznar u otro, no quiero ideologizar la economía, ¿no? Cuando estaba el gobierno de Aznar se discutía si España tenía que estar o no en el G7 porque había superado a la economía italiana. Nuestra posición ahora es el 14º y está claro que me parece que en año y medio nos va a superar Corea del Sur y pasaremos al 15º. Por delante de nosotros ya está México. Una economía muy compleja, primero porque tiene una economía sumergida, que es lo que todo el mundo entiende como una economía no disciplinada, con unos niveles de concentración, un alto nivel de corrupción, con muchísimos problemas, y está por delante de nosotros, que se supone que somos una economía del primer mundo, cuando a la mexicana se la denomina del tercer mundo. Con esto quiero hacer ver que las bases estructurales son malas. A mí me preguntaba una persona si habíamos aprendido algo de la época del COVID y digo, sí, mucho, pero no lo vamos a aplicar. ¿Qué es lo que está pasando? A eso quería ir, a la aplicación precisamente de estos datos, de esta tendencia, como decíamos, de que la economía crezca menos, partiendo además de todo ese contexto que está comentando, profesor. ¿En qué se va a traducir ese menor crecimiento de la economía en la vida diaria de todos nosotros, de los espectadores y de nosotros? En una cosa que todo el mundo va a entender, que ya lo está viviendo, en menor renta disponible. Parece un término muy técnico, pero yo cuando estudiaba me lo explicaban de una manera muy clara, con el dinero que tienes en el bolsillo. Es eso. Es decir, si tengo menor renta disponible y la renta disponible ha disminuido por N factores, por ejemplo, ha habido una inflación brutal que no se me ha podido trasladar a mis salarios, me han cargado con una barbaridad de impuestos al gobierno, ¿no? Le han hecho un favor inmenso porque le han llenado las arcas. Ha subido de manera brutal los precios, de manera directa se traslada a los impuestos. Eso a través del IVA, por ejemplo. Y le llena las arcas. Pero ¿a quién perjudica? Al único al que no debería de intentar perjudicar, que es al ciudadano. Entonces, ¿por qué? Pues porque tu renta disponible se ha hundido. Cuando han subido las hipotecas, de la manera que han subido, yo soy un economista de política monetaria y estoy muy contrario a cómo han actuado los bancos centrales. Creo que han dañado muchísimo a la economía con una actuación de tipo de interés tan rápido. Y acabo con esto. Cuando tú subes de una manera tan drástica los tipos de interés, a quien perjudicas no es al que va a comprarse una vivienda, que probablemente no se la pueda comprar. A quien perjudicas realmente es al que la tiene comprada, que la tiene hipotecada. Que la está pagando. Veíamos además, esta semana el Banco Central Europeo empezaba, digamos, a abrir la puerta a las bajadas que puedan venir el año que viene, pero eso está por ver. Vamos a ejemplos concretos, en concreto sobre las hipotecas, con la ayuda de la calle, porque, el año pasado la gran preocupación lo teníamos en la factura de la luz, la factura del gas, y este año, sin duda, lo más complicado ha estado ahí, en el pago de nuestra vivienda. Hola, ¿qué tal? Me llamo Manuel y quería saber cuál será la evolución de las hipotecas. Quería preguntar si es mejor momento comprar vivienda ahora o dentro de 2 años, 2 años y medio, ¿qué es lo que nos depara en el futuro? Con un cobro anual de 18.000 euros, ¿a qué monto de hipoteca puedo aspirar para conseguir un piso? Sí, yo quería preguntar al experto qué plan hay para el año que viene sobre la revisión de la hipoteca y sobre todo la bajada del Euribor, si realmente los consumidores los vamos a notar al final de mes. Son las preguntas que están en la calle sobre este aspecto que estábamos hablando. ¿Con 18.000 euros de renta anual se puede optar a una hipoteca? Bueno, más que una hipoteca... Habría que saber si hay ahorros, claro, pero claro, parece complicado. Es que si la pregunta no sería una hipoteca, la pregunta es si se puede optar a comprar una vivienda, con los precios de la vivienda. Curiosamente el jueves y el miércoles han salido datos críticos sobre las reuniones de la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo. Podemos pensar que lo de Estados Unidos está muy lejos y no nos afecta. Nada más lejos de la realidad. La economía americana,
que es la primera economía del planeta y lo va a seguir siendo porque ya está descartado que la China la supere, nos afecta de manera crítica y radical. De hecho, yo diría que el Banco Central Europeo no lo van a reconocer, pero van literalmente a rebufo detrás de lo que hacen ellos, ¿de acuerdo? Se vio durante la crisis del 2008, que cuando ellos empezaron a crear dinero, los europeos fueron detrás, con los tipos de interés igual. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que han dicho los americanos. La Reserva Federal, el comité que toma este tipo de decisiones, que lo verán muchas veces escrito, se escribe FOMC, que es el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, tomó la decisión de no subir tipos. Bueno, eso pues lo podemos dejar ahí y ahí acaba. Pero lo importante es que dijeron que tienen una previsión de reducir 3/4 de punto durante el año que viene. Bueno, eso es súper crítico. Los mercados financieros lo descontaron de manera inmediata. Y después dijeron otro detalle. Pensamos que va a ocurrir en 3 trozos, es decir, de 25 puntos básicos, que es 0,25, en 25 puntos básicos. Con lo cual el mercado ya ha empezado a descontar que la primera bajada será en marzo. Honestamente, para mí fue una sorpresa, porque han hecho una subida de tipos radical. No nos olvidemos que nuestra economía va mucho peor que la americana. Nuestra inflación, la inflación que se generó en Estados Unidos, fue derivada por la bolsa, el ahorro que había embolsado a través del COVID, empezó a salir y se generó un exceso de demanda. Ese exceso de demanda generó inflación. Se compró, digamos, todo lo que no se había comprado durante el tiempo de pandemia. En Europa no fue así. En Europa fue un defecto de oferta. No teníamos petróleo por el tema de Ucrania, por lo tanto los precios subían pues porque valían más de origen, no porque el tenedor de ellos los vendiera más barato. En el trigo, por ejemplo, se vio perfectamente. Ahora en el aceite también ligado a la sequía, ¿no? Falta producto. Efectivamente. Eso se llama un shock de oferta, una inflación generada por shock de oferta. Muy bien, y se solucionan de maneras completamente diferentes. Europa no quería subir los tipos de interés, lo dijo Christine Lagarde, pero se vio obligada a subirlos porque los subían los americanos. Y estamos en el 4,5. ¿Y por qué lo hizo? Pues para controlar la inflación, sí, pero ¿cómo? Resulta de que la energía nosotros las pagamos, los europeos la pagamos en dólares americanos. Si resulta de que los americanos suben el tipo de interés y los europeos no, lo que ocurre rápidamente es que el dólar se revaloriza, con lo cual la inflación viene por la subida del precio del barril más por la subida del tipo de cambio. No te queda otra nariz que subir los tipos de interés para que el tipo de cambio se ajuste, porque se había convertido en el segundo factor inflacionario. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Se anuncia también aquí en Europa, decíamos, la Reserva Federal en Estados Unidos y también el Banco Central Europeo anuncia o deja la puerta abierta a posibles bajadas, y esto traducido en las hipotecas que preocupan en la calle. A priori, ¿cabe esperar una bajada de las hipotecas durante el año que viene, en base a lo que están diciendo los organismos? Bueno, obviamente sí. Que el Banco Central Europeo no tengo nada claro que lo vaya a hacer, ¿eh? Los americanos lo han dicho, yo no tengo nada claro que lo vayan a hacer. Si lo hiciesen, obviamente afectaría de manera inmediata a las nuevas hipotecas y a las renovaciones de hipotecas. Y cuando hablo de manera inmediata, digo porque el mercado de las hipotecas es un mercado, por suerte, libre. Digo por suerte porque es competitivo, porque si estuviese fijado porque el gobierno lo interviniera, ya no sería libre. ¿Va a ocurrir eso? No lo sé, pero hay una persona que hacía una pregunta: ¿es el mejor momento para comprar o no una casa? Mejor esperar, decía. Yo con las casas y con todo siempre digo lo mismo: los bienes de primera necesidad, no hay ni mejores ni peores momentos. Hay cuando puedes y cuando te interesa. La pregunta es el mejor momento para comprarme una segunda vivienda? Pues si no es una ganga, no, porque las hipotecas
van a bajar con toda seguridad. Yo vi como la gente se ponía muy nerviosa con las hipotecas a tipo variable y quería traspasarlas a tipo fijo. Yo decía, esto es una locura, porque la subida no va a ser infinita porque la economía se hundiría y antes o después va a tener que bajar. Lo que pasa es que siguiendo esa pregunta y hablando de un bien de primera necesidad, uno puede aguantar con los pantalones rotos, por decirlo así. Necesitas unos pantalones, pero puedes aguantar con los pantalones rotos hasta que lleguen las rebajas, por entenderlo. O sea, entiendo que la pregunta va un poco por ahí, aun siendo evidentemente necesaria, como puede ser la vivienda para tantísimas familias. Vamos a ver, hoy por hoy, económicamente o monetariamente hablando, es más rentable pagar una hipoteca, a pesar de cómo está, que un alquiler. Cosa que me parece per se una aberración del sistema. Ves unos precios de alquiler, independientemente de lo que vemos, ¿no? Que te alquilan dormir encima de la nevera y ese tipo de cosas. Independientemente de eso, los precios están fuera del lugar. No tiene sentido que alquilar sea más caro que comprar, porque entonces te conviertes en una opción que lo lógico es comprar. Y en principio la tendencia es que eso siga siendo así, aunque vayan bajando las hipotecas en el mercado de venta, que el alquiler, a priori, lo que nos espera para estos próximos meses es que siga así o subiendo más incluso. Sí, eso viene también un poco derivado, porque a raíz de la crisis inmobiliaria del 2008 empezó a haber menor construcción. De hecho, alguien me preguntaba, ¿va a haber una burbuja inmobiliaria? Digo, ahora mismo es imposible que la haya. Hay un déficit de construcción importante, sobre todo en determinadas áreas urbanas. No sé si las podrá llegar a ver otra vez en las zonas de playa, cosas así, pero eso son segundas viviendas. Un poco el problema de la oferta que hablábamos antes con el petróleo, con determinados productos. Estamos hablando de hipotecas, el otro gran asunto sin duda de este año que termina en la economía está siendo el de los precios, esa inflación, precios que se han moderado en noviembre, que siguen subiendo, hay que decir, pero que lo hacen un poquito más despacio, al 3,2%. Se confirmaba el dato del Instituto Nacional de Estadística, del IPC, hace apenas un par de días. En concreto, el precio de los alimentos, pagamos de media ahora mismo, en el último mes, un 9% más que hace un año. Y quiero saludar a José María Penco, que es director de la Asociación Española de Municipios del Olivo. ¿Qué tal, José María? Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque dentro de la lista de la compra sigue siendo el aceite ese gran protagonista de las subidas. Pagamos casi un 70% más prácticamente por este producto, que además está ahora mismo en plena campaña de recogida. ¿Con qué expectativas, José María? Bueno, pues lamentablemente te tengo que decir que la expectativa de cosecha, que ya estamos confirmando porque llevamos 2 meses, octubre y noviembre, con datos ya fiables, y efectivamente España un año más, por segundo año consecutivo, va a tener una cosecha corta de aceite de oliva, y también el Mediterráneo, el resto de los países productores van a tener una cosecha limitada, por lo que desgraciadamente, como decía, el producto disponible, la disponibilidad de aceite de oliva será limitada, y eso hará que los precios pues sigan en unos niveles altos, por lo menos durante los próximos meses, hasta que empecemos a ver la cosecha siguiente, la cosecha del año que viene. No sé si tenéis estimación en concreto, José María, de cuántos meses, a priori, luego dependerá de cómo vaya la evolución y de tantos otros factores en los mercados, pero cuántos meses seguiríamos con el aceite en estos precios y a qué precio más o menos. ¿Cuál es la previsión que tenéis del litro del aceite de oliva virgen extra? Bueno, pues como ya he dicho, la confirmación de que la cosecha es corta la tenemos, por tanto, hasta que veamos las precipitaciones, estamos dependiendo del clima. De hecho, el clima ha sido, el tiempo, la meteorología ha sido la culpable de que España encadene 2 cosechas cortas, hasta que veamos si este invierno e inicio de la primavera las precipitaciones son favorables y las temperaturas también en los momentos críticos del olivo, de la decisión de la próxima cosecha. Hasta que veamos si son favorables, no creemos que baje el precio del aceite. Por tanto, hasta mayo, junio mínimo, el precio se va a mantener en los niveles actuales, que en origen está el aceite de oliva virgen extra en torno a 8,50 euros por kilo de aceite. Por tanto, se van a mantener mínimo hasta mayo, y ya cuando veamos cómo la floración del olivar se esté dando para la próxima cosecha, y según las expectativas,
podrá subir o no, depende de las precipitaciones y de las temperaturas, como decía. Cuando veamos un poco la anticipación de lo que puede venir en el próximo otoño y en el próximo invierno en la siguiente campaña. Hablamos del aceite como lo más significativo, Miguel Ángel, en esa cesta de la compra, pero es que el arroz había subido también un 17%, las patatas, las legumbres, productos de lo más básico en nuestra cesta de la compra, y además hay que decir que aunque se modere el IPC, porque sube un poco más despacio, seguimos fuera, duplicando incluso los objetivos que nos habían puesto en Bruselas. ¿Hasta cuándo esta escalada de precios? ¿Qué cabe esperar en nuestra cesta de la compra en concreto en 2024? Vamos a ver, para que también todo el mundo lo entienda, el IPC tiene, digamos, dos grandes paquetes, que son los productos energéticos y los alimentos frescos, y luego el resto, en el cual, por ejemplo, se incluyen los alimentos procesados, ¿de acuerdo? Todo ese paquete de lo que se llama la inflación subyacente es la que realmente hay que fijarse en ella, porque la tendencia cuando sube nunca es a que baje el precio, se estabilizará. La inflación no subirá, o sea, los precios no subirán más, pero no bajarán. Es complicado que un coche que valía 1.000 y que ha subido a 1.100 vuelva a valer 1.000. Lo que hemos visto con el aceite son los productos frescos, con el petróleo, eso sí, pero el resto de nuestra cesta de vida, esa no va a bajar de precio, ¿de acuerdo? Esa está en el 4,5. Es que, claro, ahora nos venden solamente la inflación general. Vamos a la subyacente, que es la más dura, porque es la que no se va a mover, porque ahora lo que necesita cualquier persona para poder vivir es que le suban el salario. Claro, esa subida de salario es la traducción otra vez a la inflación, porque el productor de cualquier bien, ya bien sea de alimentos frescos o del resto, ropa, cualquier cosa, cuando ha subido el salario ya no se lo puede bajar a los trabajadores, ese precio se queda ahí, con lo cual entras en un bucle donde parar el bucle es muy complicado. Esto lo están viendo en el sector del aceite también, por ejemplo, por los altísimos costes de producción que están teniendo, que también se repercuten directamente en los consumidores. José María, quería preguntarte por último, ¿cómo está afectando todo esto a las ventas de vuestro producto y a la sustitución quizá en las casas por otro tipo de aceites a la hora de cocinar? Pues sí que está influyendo, y deciros que es una situación que no es favorable ni para el consumidor ni tampoco para los productores de aceite de oliva. Es una situación donde nadie está cómodo. Lógicamente, si la disponibilidad de productos es menor, irremediablemente sí o sí tenían que bajar el consumo, y la única manera de que el consumo baje es vía elevación de precios y ajuste de oferta y demanda, ¿no? Por tanto, esos precios, como te decía, pues ha hecho que un segmento de la población pues consuman menos aceite de oliva. Yo no diría que ha dejado de consumir aceite de oliva, lo consume, pero para usos culinarios pues más reducidos, ¿no? Lógicamente el precio ha hecho que así sea. En cualquier caso, me gustaría hacer una puntualización que yo creo que es importante. El consumo per cápita de aceite de oliva en España es en torno a 12 litros por año. Eso quiere decir que consumimos 1 litro al mes. Si a pesar de que los precios pudieran estar y están en el lineal en torno a 9 euros el litro de aceite de oliva, si dividimos 9 euros entre 30 días, os diría que el consumo de aceite de oliva está en el torno de 30 céntimos al día para el consumidor. Hombre, 30 céntimos considerando que el aceite de oliva es la grasa más sana de todas las conocidas, la más rica porque tiene características sensoriales, la más favorable, que el mundo entero se ha brindado ante ella, tampoco, digo, no es una situación cómoda, pero que tampoco digamos que está suponiendo un gasto excesivo. Yo creo que por esa alimentación saludable y por esa alimentación rica, yo creo que 30 céntimos al día no es una cantidad importante. Por tanto, pues animamos a los consumidores a que no dejen de consumir esa grasa tan sana, porque es mucho más, es un zumo de fruta mucho más sana que el resto de la grasa, y deberemos de cuidar
cuidar por nuestra salud, ¿no? y por nuestra gastronomía. Pasemos esta tesitura en el desierto que estamos pasando, llegará a las producciones mayores en España. España es el principal país productor, producimos 1 de cada 2 litros en el mundo. Por tanto, pronto, esperemos el año que viene, la próxima cosecha, cuando estemos de crucero, volverán el aceite de oliva a unos precios sensatos, tampoco demasiado bajos, porque tiene unos costes de producción muy altos, unos precios sensatos donde tanto el consumidor como los productores estemos a gusto, ¿no? Ojalá que por el bien de todos, del sector y de nosotros los consumidores, que creo que en España no hay duda de que valoramos muchísimo este gran producto que tenemos, que así sea y que pronto pueda haber al menos una moderación. José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Es el gran ejemplo de lo que está pasando con los precios, el del aceite. Otra de las grandes cuestiones que nos plantean antes de acabar, Miguel Ángel, en la calle es la del ahorro. Me gustaría preguntar al experto cómo puedo ahorrar para llegar a fin de mes. De un dinero que yo tengo en mi cuenta de banco, si es mejor invertirlo en fondos de inversión o comprarme un piso en este caso. Vuelve a aparecer la vivienda como inversión, en este caso, no como primera necesidad. El ahorro, ¿qué hacer los afortunados que puedan tener ahí un poquito para poder invertir? Vamos a ver, el problema de que si la vivienda está cara, y invertir en vivienda es un tema muy complicado, pues porque al final tú lo que estás buscando es una tasa de retorno, una tasa de interés vía retorno de tu inversión. Cuando lo que tú compras es algo que está muy caro, es complicado traspasar ese precio al mercado. Es decir, podrás alquilarla, pero disparar los precios te va a costar, porque te puedes encontrar además con que determinados tipos de alquileres te generen tipos de problemas, que el pagador no pueda pagar. Es decir, en una situación normal tú compras una casa a un precio razonable, lo alquilas a un precio razonable con una tasa de retorno buena y como no es cara, el pagador no va a tener problemas para pagarte, te va a pagar y todo el mundo va a estar contento. Todo eso ahora mismo Cuando lo elevas todo, encuentras con que empiezas a asumir muchos riesgos. Por otra parte, dices, invertir el dinero. Yo siempre digo que, salvo aquel que entienda, no entre en estos mercados, porque son mercados muy complicados, muy complicados. Si los profesionales nos pasamos horas y horas y horas para intentar entenderlo y tomar decisiones acertadas, digamos que los particulares no deben de meterse, salvo que les encante, entiendan, porque la complejidad de los mercados financieros cada día es más grande. Y el que haya llegado tantísimo dinero de los bancos centrales prácticamente gratis durante la última década, muy lejos de ayudar, lo que ha hecho es perjudicar, porque se han creado productos financieros cada vez más y más complejos. Muchas veces de ellos yo ni soy capaz de entenderlos. Ya digo, lo entiende el que los ha elaborado. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. Los fondos de inversión son siempre una buena cosa, siempre y cuando sean fondos de inversión que tengan un recorrido previo, que nos lo demuestren. Una garantía. Bueno, o que hayan demostrado, porque al final el fondo de inversión lo maneja una persona, un equipo de personas. Que se pueden equivocar. Que se puede, por lo tanto, que me enseñen qué es lo que ha estado haciendo respecto a cómo ha ido el mercado en el tiempo anterior. Y ser crítico, no hace falta ser un experto, ser crítico. Y esa capacidad de ser críticos la tenemos todos. Cuando vamos al médico, no sabemos medicina, pero sabemos que si le digo que me duele aquí, no es que me haya roto la pierna. Y podemos tener la experiencia de cómo nos ha ido con ese doctor a lo largo de los años. Una más, rápidamente, Miguel Ángel, en este caso sobre algo tan habitual, bueno, como la compra de un vehículo. Mira, quería saber, es que acabo de pagar lo que es la hipoteca del piso, vamos, el piso ya es mío. Y quería saber si es un buen momento en comprar un vehículo nuevo. Esa era mi pregunta, gracias. Se repite la pregunta, si es buen momento, nos puede servir como resumen, ¿no? Si va a ser buen momento en 2024 en general para nuestra economía, podríamos coger como balance. Pregunta por el coche en este caso, que es otro mercado que también ha subido especialmente desde la pandemia, bueno, pues en este caso por falta de piezas durante muchos meses, el atasco en el comercio mundial. Miguel Ángel,
¿Va a ser buen momento en general el 2024 para la economía o con todo lo que estábamos diciendo? Momento de freno, momento de dudas y momento de seguir ahí viendo qué pasa. Y aquí hay una contradicción, ¿eh? Los datos económicos, los macroeconómicos, cuando los analizas y coincidimos toda la comunidad económica, hace que hay una ralentización, que ese aterrizaje suave del que se estaba hablando está ocurriendo, quizás más suave de lo que se esperaba, cosa que es positiva. Lo estamos viendo simplemente, hay un indicador macro que me gusta siempre poner, porque aunque no es extrapolable a todo, pero es como una foto. En el mundo se producen todos los días 100 millones de barriles, ¿de acuerdo?, de petróleo, 100 millones de barriles. Ha habido un descenso de los productores de un 5%, que es una barbaridad. Siempre han intentado, fundamentalmente los saudíes, que el precio estuviese por encima de $80, que es el precio que a ellos les convenía. Cuando iban reduciendo, iba por encima de 80, pero volvía a $70. Que es más o menos donde estamos ahora. Donde estamos ahora, efectivamente. Si tú reduces la oferta y el precio no sube, es que la demanda baja. Y vamos a la utilización del petróleo. El 98%, 97 y pico por ciento del petróleo se utiliza para movilidad, es decir, para gasolinas, para lo de los aviones, o sea, está relacionado con la movilidad. Absolutamente todo lo que nosotros consumimos tiene un factor de movilidad, es decir, no está hecho al lado, no está comprado al lado, está afectando. Si el petróleo baja a pesar de que se reduzca la producción, es porque la demanda no tira. Eso es el primer indicativo de que la economía mundial no está fuerte. Entonces, yendo ya con esa premisa a las preguntas, ¿es buen momento? Mire, para las necesidades siempre es buen momento, porque hay que cubrir las necesidades, porque no sabemos si nos vamos a morir mañana o pasado. Para las oportunidades, si es un chollo, sí, si no, no. Y para lo que no es ni una oportunidad ni una necesidad, quédese con el dinero, que todavía no está claro qué va a ocurrir. No está claro qué va a ocurrir y no parece a priori, por lo que estamos diciendo, por ese freno de la fuerza de la economía mundial, que vaya a ser un año tampoco de grandes chollos. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar esta noche, por ayudarnos a resolver también dudas del día a día en la economía y a entender qué hay detrás a gran escala. A todos ustedes les esperamos aquí el sábado que viene, también en 13, a las puertas ya de la Nochebuena. No nos falten.